Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 74ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Desde que existen hombres ha existido creación artística, pues el hombre, nos decía Chesterton, es el único ser que es al mismo tiempo criatura y creador, en lo que se prueba el papel privilegiado que le ha sido concedido en los planes divinos. E inevitablemente ese hombre, que es a la vez criatura y creador, al que hemos dado en denominar artista, ha buscado los medios para ganarse el sustento y obtener reconocimiento, a la vez que desarrolla su vocación creativa. Allá en la noche de los tiempos, al artista le bastaba con que su arte fuese encarnación de lo que los antiguos llamaban genio popular, expresión de inquietudes y anhelos ancestrales, para que fuera acogido, reconocido y gratificado por sus contemporáneos. Así le ocurría al rapsoda o al juglar que recorría los pueblos recitando romances y cantares de gesta, o al cómico de la legua que entretenía a las gentes con sus entremeses y mojigangas. Pero no tardó en llegar el día en que la acogida, el reconocimiento y la gratificación de ese arte nacido de la entraña popular empezó a resultar problemática. Afortunadamente surgió entonces la figura del mecenas, que al menos en un principio puede considerarse una especie de representante popular que protege al artista de la intemperie y lo aloja en su palacio, brindándole los medios para su subsistencia y asegurándole un reconocimiento que le permita seguir desempeñando su vocación. Sin mecenas no habrían existido Virgilio ni Miguel Ángel, no habrían existido Mozart ni Velázquez, y ni siquiera Cervantes, que siempre tuvo problemas para encontrar un mecenas que lo protegiera, habría existido. Y cuando decimos que no habrían existido, no queremos decir que su genio artístico habría desaparecido, sino que no habría encontrado la forma idónea de manifestación, con lo que probablemente se habría extraviado en los pasadizos de una difícil supervivencia hasta perecer por inanición. Pero la aparición de la figura del mecenas, tan providencial para el artista, también provocará una compleja metamorfosis en el arte, que ya no será un arte brotado desde abajo, de la entraña popular, sino un arte establecido e impulsado desde arriba para halagar los gustos y preferencias de su patrocinador. Y desde que el arte se convierte en servicio a un patrocinador poderoso, corre el riesgo de convertirse en instrumento de propaganda y dominio. Corre el riesgo, en fin, de dejar de ser expresión misteriosa de un anhelo ancestral de belleza para erigirse en una especie de negociado al servicio del poderoso, que agasajando a artistas gregarios puede asegurarse una provisión de sucedáneos artísticos que se administran al pueblo como alfalfa, hasta acomodarlo a los cánones no solo estéticos, también sociales e ideológicos que interesan al poder. De este modo, el artista domesticado y sometido al poder que lo exalta se convierte en cooperador de una forma sibilina de tiranía espiritual que ya no actúa al modo clásico mediante imposiciones ásperas y represoras, sino modelando los gustos y preferencias de sus sometidos al modo de una ingeniería social. En nuestra época, este arte, que sirve a los titulares del dominio, parece haber alcanzado una expresión paroxística, al menos así lo sienten muchas personas, a través de la figura de la subvención, que ha generado un divorcio cada vez más enconado entre el artista y el público hacia el que su arte se dirige naturalmente. Cada vez más son las personas que no se sienten en modo alguno representadas por obras de arte pictóricas, literarias, musicales, arquitectónicas, cinematográficas, que juzgan rebuscadas, tendenciosas, plomizas o simplemente vacuas, y en cuya realización, sin embargo, se les obliga a colaborar de forma más o menos directa, por lo común a través de la vía impositiva. Este divorcio se ahonda todavía más en circunstancias como las presentes, en las que una feroz crisis económica acentúa la impresión de que ese arte subvencionado es superfluo e indeseable. En definitiva, un arte fácilmente prescindible. Pero
¿En verdad es prescindible el arte? Y todavía más, ¿podría a estas alturas subsistir el arte si dejase de estar subvencionado por el poder? A estas y parecidas cuestiones que afectan a la relación entre el artista y el poder trataremos de dar respuesta hoy en compañía de Espido Freire, Fernando Castro Flórez, Ilia Galán y Antón García Abril. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver El tormento y el éxtasis, cinta dirigida por Carol Reed en 1965 y nominada a 5 Oscars de la Academia de Hollywood en 1966. A Reed le debemos títulos míticos de la historia del séptimo arte, tales como El tercer hombre, El ídolo caído o Libero Trapecio, entre otros. Del guión tomaría las riendas Philip Dunn, como lo hizo también en películas como Qué verde era mi valle, El fantasma y la señora Muir, La túnica sagrada o El último mohicano. Dunn adaptaba así para la gran pantalla la obra The Agony and the Ecstasy del consagrado escritor norteamericano Irving Stone, especializado en novelas biográficas. Alex North, quien optara en 15 ocasiones al Oscar, musicaliza esta cinta que fotografía magistralmente el veterano John F. DeQueer, director de fotografía de Las nieves del Kilimanjaro, Ana y el Rey, Al sur del Pacífico o Cazafantasmas. Pero vamos ahora con el reparto del tormento y el éxtasis. Lo encabeza un espectacular y atormentado Charlton Heston, protagonista de cintas emblemáticas como Ben-Hur, Los 10 mandamientos, El planeta de los simios o Sed de mal, interpretando al gran genio renacentista Miguel Ángel Buonarroti en sus relaciones disonantes con quien fuera por entonces su principal mecenas, el Papa Julio II, a quien dará vida el magnífico actor británico Rex Harrison, recordado por sus memorables interpretaciones en My Fair Lady, Doctor Dolittle, Cleopatra o la mencionada El fantasma y la señora Muir. Diane Cilento, fallecida muy recientemente, encarnará a la condesa de Medici y el actor de origen cubano Thomas Milian, rostro muy querido para los amantes del spaghetti western, se meterá en la delicada piel de Rafael Sanzio. No se muevan ni un instante del sofá y acompáñenos a la Roma renacentista para disfrutar de este suntuoso drama histórico en el que se nos narran los quebrantos de un escultor que nunca quiso pintar y terminó por dejar como testimonio de su arte para deleite divino y humano nada más y nada menos que los frescos de la Capilla Sixtina. Tal vez por culpa de Orson Welles, a quien injustamente se atribuyen los méritos de dirección de la magistral El tercer hombre, el británico Carol Reed ha sido catalogado como un artesano de gran solidez técnica. Pero se le ha escamoteado el reconocimiento que obras como El tormento y el éxtasis merecen. Y es que esta adaptación de la novela de Irving Stone es algo más, mucho más en realidad, que una aplicada adaptación cinematográfica sostenida sobre unos medios de producción fastuosos. Ciertamente, el vestuario, los decorados y en general todos los aspectos técnicos de la película que a continuación emitiremos son sobresalientes, como también lo es la reconstrucción de época, la Roma opulenta de principios del siglo XVI y la actuación de sus protagonistas, que entablan uno de los duelos interpretativos más memorables de la historia del cine. Pero si El tormento y el éxtasis, casi medio siglo después de su estreno, mantiene toda su prestancia y grandeza, es sobre todo porque Carol Reed logró captar y transmitir a la perfección las inquietudes, desgarros y tribulaciones que rodean la creación artística, y porque consiguió adentrarse en la médula misma de la genialidad, en combate perpetuo consigo misma y en combate también con las imposiciones y cortapisas exigidas por su mecenas. A la postre descubrimos que tales exigencias, tanto las que brotan de la propia genialidad del artista como las que le impone su mecenas, redundan fecundamente en beneficio de una obra grandiosa que no se hubiese podido culminar sin ese acicate constante. La relación que se entabla entre el portentoso Miguel Ángel y el Papa guerrero Julio II, aguzada de tensiones y desencuentros, se erige así en expresión del misterio que sobrevuela toda obra artística verdadera, en la que a la postre tanto el mecenas como el propio artista se convierten en instrumentos de una fuerza sobrenatural que los atormenta, enaltece
y desborda. La agónica fisicidad de Charlton Heston, en simbiosis con el refinamiento irónico de Rex Harrison, permiten a Carol Reed completar una película excepcional de un brío narrativo que nunca desfallece, en la que la creación artística, mitad tormento, mitad éxtasis, se convierte en protagonista absoluta, hija de un esfuerzo titánico, tal vez divino. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en el tormento y el éxtasis que Miguel Ángel nunca habría podido coronar el esfuerzo sobrehumano que supuso pintar el techo de la Capilla Sixtina sin el acicate poco complaciente de su mecenas, el Papa Julio II. También el esfuerzo, mucho más modesto, que hacemos quienes realizamos Lágrimas en la lluvia sería imposible sin el acicate exigente y desvelado de quienes cada domingo nos sostienen con su fidelidad. Y para que ese acicate sea más efectivo, hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Y es que son muchos los amigos que nos felicitan por el programa que la semana pasada dedicamos a analizar la guerra de la independencia española a la luz de la película La guerrilla de Rafael Gil. Amigos como José Manuel Márquez, que desde Morón de la Frontera describe el coloquio, y cito literalmente, como apasionantemente poliédrico, sostenido y muy interesante, llevado además con intenso pulso en todo momento por los participantes. De entre todos ellos se llevó la palma Emilio de Diego, muy bien apoyado por José Sánchez Arcilla, y muy bien Ayuso, como es habitual. Finaliza este correo don José Manuel proponiéndonos un tema, la figura de Jovellanos y la renovación de la tradición española. Desde Zaragoza, Luis Fernando Torres también nos felicita por el programa dedicado a la guerra de la independencia y elogia especialmente las intervenciones de Miguel Ayuso, del que destaca cómo recordó las obras de Rafael Gambra y del profesor Federico Suárez. Pero añade don Luis Fernando que se echó en falta un pequeño desarrollo de las tesis del filósofo Rancio, personaje de la obra Cuando las Cortes de Cádiz de José María Pemán. Seguimos con Miguel Ayuso, ya que el comentario que hiciste, Juan Manuel, diciendo que le ibas a dar un pequeño descanso, ha preocupado, ha puesto nerviosos a espectadores como Miguel Aguillo y Mercedes Marín, que esperan que el descanso bien merecido de Miguel sea lo más breve posible. Más cosas y cambiamos ya de tercio. Roberto Muñoz tiene dos sugerencias temáticas para nosotros. Por un lado, Elvis Presley y el rock and roll de los años 50 y por otro, los ovnis. Otro Roberto Bermejo desde Barcelona nos pregunta ¿por qué no dedicáis un programa al origen del castellano, catalán, gallego y vasco, señalando sus elementos comunes y también los diferenciales? Añade don Roberto que para ilustrar el coloquio podríamos emplear La venganza de don Mendo. Miguel Ángel Diego desea que indaguemos en el Reino de León. Luis Martínez Sierra, por su parte, sugiere que hablemos de la relevancia en la sociedad de la donación y el trasplante de órganos. Elvira Rodríguez demanda una aclaración entre liberalismo y libertad. Y, por último, Santiago Rodríguez, preocupado por las dificultades fílmicas que tenemos para poder dedicar un programa a la Compañía de Jesús, nos recomienda un título, El capitán de Loyola, dirigida por José Díaz Morales. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender todas sus peticiones, a tratar de hacerlas realidad. Naturalmente, bien lo sabemos, Miguel Ayuso es uno de nuestros colaboradores más apreciados por el público y estará con nosotros en apenas unas pocas semanas. Lo que ocurre es que últimamente lo hemos exprimido bastante, han coincidido una serie de programas en los que él, que es un hombre sabio, ciertamente sabio, pero
era experto y entonces no podíamos prescindir de él. En los de las semanas próximas, en las que no va a estar, seguramente que también podría hacer grandísimas aportaciones, pero vamos a dejarlo un poquito en barbecho para que vuelva con renovados bríos. Por lo demás, pues en fin, todos los temas que ustedes nos proponen, que son extraordinariamente sugestivos e interesantes, trataremos de irles dando curso. Ahí hay peticiones que ciertamente es para nosotros un dolor no poder satisfacer. Desde luego, la que se lleva la palma es el programa dedicado a la Compañía de Jesús, que en efecto quizás sea el programa que más nos han solicitado todos ustedes. En cuanto tengamos película, no lo duden, se hará un programa sobre la Compañía de Jesús. Hoy, como les anticipábamos al comienzo de este programa, nuestra edición de Lágrimas en la Lluvia va dedicada a acercarnos a las relaciones tempestuosas, interesadas, difíciles, pero seguramente necesarias, entre el artista y el poder, entre el artista y aquel que patrocina su arte, lo que en el lenguaje clásico se ha llamado siempre mecenas. Y para hablar sobre este tema tan apasionante contamos, como todos los domingos, con un cuarteto de excepción que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, visitando nuevamente el plató de Lágrimas en la Lluvia, Fernando Castro Flórez. Es profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Crítico de arte, su firma ha aparecido en diarios tan diversos como El País, Diario 16 o El Mundo, y desde hace 11 años ya colabora habitualmente en ABC Cultural. Ha sido comisario de más de un centenar de exposiciones y es autor de libros como Escaramuzas, Demoliciones o Una verdad pública, consideraciones críticas sobre el arte contemporáneo. Querido Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Lágrimas en la Lluvia. Encantado de estar aquí contigo de nuevo. Nuestro siguiente invitado, invitada en este caso, visita por primera vez el plató de Lágrimas en la Lluvia y es para mí una gran alegría y un gran honor, puesto que es una persona a la que admiro mucho y con la que me une una ya longeva amistad. Se trata de Espido Freire, es escritora. Aunque en su adolescencia se dedicó a la música vocal, en 1998 se da a conocer en el mundo de las letras con su novela Irlanda. Posteriormente, en 1999, se convertiría en la más joven ganadora del Premio Planeta con la obra Melocotones helados, a la que han sucedido títulos como Diabolus in Musica, Nos espera la noche o Sonia Moria, con la que obtuvo el Premio Ateneo de Sevilla. Ha cultivado también el ensayo, la poesía, el relato y la literatura infantil y su obra ha sido traducida a los más importantes idiomas. Querida Espido, muchísimas gracias. Un placer, buenas noches. Por atender nuestra petición. Tardes todavía, pero ya tirando hacia la noche. Muchísimas gracias de corazón. Y del mismo modo, nuestro siguiente invitado, que también visita por primera vez el plató de Lágrimas en la Lluvia, es para nosotros un enorme honor acoger a un maestro de esta magnitud, del cual además los seguidores de Lágrimas en la Lluvia han podido escuchar alguna partitura musical en alguna de las películas que hemos emitido recientemente, concretamente en Posición Avanzada, la película de Pedro Lazaga con la que ilustramos el programa dedicado a la Guerra Civil. Se trata de Antón García Abril. Es compositor musical de amplísimo repertorio, ópera, ballets, cantatas, obras orquestales, música de cámara, conciertos, obras para piano, guitarra, etc. Ha escrito con gran éxito música para teatro, cine y televisión. Suyas son las bandas sonoras de películas como La ciudad no es para mí o Los santos inocentes, y de series tan populares como El hombre y la tierra, Anillos de oro o Brigada Central. Miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y doctor honoris causa por las Universidades Complutense de Madrid y Universidad de las Artes de La Habana, es Premio Nacional de Música, Premio Fundación Guerrero y Premio Iberoamericano de Música Tomás Luis de Victoria y ha sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, entre otras muchas distinciones. Querido Antón, muchísimas gracias por venir aquí. La verdad es que tienes un currículum apabullante, pero todavía más apabullante y conmovedora es tu humanidad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti por invitarme.
Y cierra este cuarteto también un amigo de este programa, a quien todos nuestros espectadores recordarán del programa que dedicamos ya al arte contemporáneo y también a los intelectuales, a los llamados intelectuales, donde, por cierto, hizo pareja con Fernando Castro Flórez. Se trata de Ilia Galán. Es profesor titular de Estética y Teoría del Arte en la Universidad Carlos III de Madrid y profesor invitado en universidades tan prestigiosas como las de Oxford, Harvard o la Sorbona. Entre sus ensayos, editados en varios idiomas, merecen destacarse Arte, Sociedad y Mundo, El Dios de los Dioses, Ciencia del Arte, Teorías del Arte desde el siglo XXI o Filosofía del Caos, Estética y otras artes, que es el libro que tengo entre mis manos, el más reciente entre los que Ilia Galán ha dedicado a la reflexión estética. Ha publicado además 3 novelas, una obra de teatro y 5 poemarios, entre ellos el que también tengo entre mis manos, Ars Sacra. Querido Ilia, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Lágrimas en la lluvia. Gracias a vosotros. Y vamos a empezar por ti. ¿Qué te ha parecido El tormento y el éxtasis, esta fastuosa película que acabamos de ver de Carol Reed? Fascinante, sobre todo, la relación que se ve clarísimamente de casi igualdad entre el poderoso y el nacimiento del genio. Es decir, por primera vez vemos como un personaje como Miguel Ángel le habla de tú a un ser tan poderoso en aquel momento como es el Papa. Y encima ese Papa, un Papa guerrero al que todos tenían un pavor especial. Es decir, el artista llega a considerarse por su propio arte, e incluso el Papa luego le reconoce que hubiera querido ser como él, el ser más importante de la constelación. De hecho, se ve en esa película momentos como cuando están en medio de la guerra y el Papa deja la guerra para ocuparse de los planos de las pinturas de la Capilla Sixtina. Esto en la historia de la humanidad es un momento único porque los griegos despreciaban a los artistas plásticos. Los poetas era distinto, los escritores. Pero aquí, por primera vez en la historia, vemos cómo hay una cierta relación de igualdad. Le grita a los cardenales e incluso le entra y sale de la cámara del Papa cuando quiere. Esto es algo extraordinario. Evidentemente, la realidad no siempre es así, ni no todos los mecenas o los gobernantes son tan delicados y finos como Julio II, que sabía, entre otras cosas, lo que era el buen arte. Bueno, yo supongo, naturalmente, que la película está muy idealizada, ¿no? De hecho, si no me equivoco, Julio II muere en el año 1513 y la Capilla Sixtina fue completada en el año 1526. Empezó a ser pintada en el año 1508. Si no me equivoco, fue el Papa Pablo V el que... Fue Julio, la encarga Julio II, la continúa Clemente VII y la termina Julio III. Julio III. Sí. En 1541. ¿1541? Sí, el juicio final. O sea, el juicio final viene después. Sí, yo me refería al sí, techo, la digamos. Sixtina, ¿no? se encarga en el 8, en 1508, se termina en el 12, él ve la terminación y se la vuelve a encargar en una carta a Clemente VII, que no ve cómo se inicia, pero la termina con Julio III. Tarda en la primera ocasión 4 años y en el juicio final tarda 6 años. Bien, lo que quería decir es que seguramente, efectivamente, esa relación no fue tal y como nos la ilustra la película, ¿no? Yo tampoco he leído la novela, siempre me gusta leer las novelas en las que se basan las películas que emitimos, pero en este caso no he podido. Y lo que sí es cierto es que la novela fue muy conmemorada y agasajada en Italia, porque al parecer ofrecía una imagen, dicen los italianos, muy fiel de lo que fueron las relaciones entre Miguel Ángel y el Papa Julio II. Sospecho que son unas relaciones idealizadas, pero verdaderamente son muy ricas, ¿no? Pero hay testimonios de época donde decían que a Miguel Ángel le tenía miedo incluso el Papa, del carácter tan poderoso que tenía. Tan fuerte, ¿no? Eso lo dice Vasari, por ejemplo, un autor de época. Sí, el que escribió las vidas de los grandes artistas del Renacimiento, ¿no? A quienes además en muchos casos trató personalmente. Bueno, además era un discípulo de Miguel Ángel, Vasari, ¿no? La verdad es que a mí la película me parece extraordinaria por muchas razones, pero sobre todo por esa relación tan curiosa que se plantea entre
entre Julio II y Miguel Ángel. Antón, ¿qué te ha parecido a ti la película? A mí me ha interesado ¿O mucho. qué aspectos te gustaría destacar de ella? Bueno, lo primero, yo creo en el cine que socialmente tiene interés. Es decir, yo no creo en un cine que se basa en la nada, en que no hay ningún mensaje. Yo creo en el cine educativo, en el cine que aporta cultura a la sociedad en la cual se produce. Y esta es una película que muchos, si no la conocían, habrán descubierto, primero, lo que es la relación entre un mecenas, un papa, que realmente en aquella época el dominio de la tierra estaba en los papas y en la Iglesia. Pues no hay que olvidar que gracias a la Iglesia el arte pictórico, el escultórico, la música, las ciencias, todos florecieron. Se habla mucho de la Iglesia, pero nunca se dice con toda la realidad lo que supuso la Iglesia para la evolución de las bellas artes y de la ciencia. En este caso de la película concretamente, me parece interesante que el público reciba el mensaje de un pintor que ante todo era escultor. Bueno, que no quería ser pintor. Que no quería ser pintor. Como repite. Que además es casi para los ojos y para la cultura de nuestros días de hoy, de un hombre de hoy, nos hace mucha gracia pensar que un pintor de la magnitud como era Miguel Ángel decía que no, que él lo que era escultor. Esto le pasaba a Mozart. Mozart, con todo lo que escribió de música sinfónica, música de cámara, conciertos, óperas, él se sentía músico de ópera. Era un músico de teatro, Mozart, se sentía sobre todo músico de teatro. Curiosamente, porque hay otra obra inmensa de Mozart. Pero volviendo a la película, a mí me parece muy interesante. Me parece que hay que meditar lo que significan las grandes obras de la arquitectura, de la historia, cómo se construían esas grandes obras. Es decir, hoy cuando asistimos al Panteón o al Coliseum, nos emociona decir qué maravilla, qué belleza. Pero ¿cómo se hizo? El cómo es muy interesante porque este tipo de películas narran de alguna forma el cómo. Y el cómo realmente nos da la dimensión del artista. Porque un artista no es el mismo de hoy, un arquitecto de hoy, por decir otra de las grandes profesiones de Miguel Ángel. Porque no olvidemos que Miguel Ángel, donde deja verdadera constancia urbana, seguramente es en la arquitectura, cuando hace los proyectos que hace tanto en Florencia como en Roma. Entonces, a mí me parece siempre interesante este tipo de cine, que ilustra y que ves con los que hemos estado, pues no sé, yo he estado en algunas canteras y he visto cómo se trabaja hoy la piedra y he visto cómo se levanta una masa de 30.000 kilos, de 30 y de 40 toneladas, como cuando una persona coge un racimo de uvas y lo transporta de un plato a otro. Pues con las máquinas hoy hacen lo mismo. Llevado y transportado, nunca mejor dicho lo de transportar, a la época que estamos viendo, nos damos cuenta de la dimensión humana que tienen estas obras, porque detrás de este creador había miles y miles y miles de seres humanos que estaban trabajando en aquella obra para llevar adelante a cabo esa maravilla que queda para la historia y que siempre disfrutaremos de esta belleza. Por lo tanto, resumiendo un poco, me interesó mucho ese aspecto también educativo que tiene la película de descubrir tantas y tantas bellezas. La relación entre el artista y el poder, no hay duda. Yo no coincido tanto con esto que esté hablando de que hay artistas, efectivamente Wagner también tuvo un temperamento que incluso alguno de los poderosos reyes llegó de alguna manera a echarle fuera de su pensamiento. De acuerdo. Pero yo creo que generalmente... Beethoven también. Beethoven también. Sí, mira, Manuel de Falla, yéndonos a un periodo ya moderno, cuando estrenó una de sus obras en un palacio de la marquesa de Polignac, la obra de cámara de Falla, no comió con los comensales en el palacio, comieron en la cocina, él como compositor y los músicos. Por lo tanto, yo creo que el poder ha estado siempre en un nivel distinto al artista. El artista tiene el orgullo, la fuerza de la comunicación y el poder tiene, desgraciadamente, el poder que da el dinero y la potencia de poder hacer y realizar lo que él quiere. Y
Por lo tanto, yo creo que el artista siempre tiene el poder en sus manos, que es el poder del lenguaje, el poder de la comunicación. Eso no lo tienen los políticos ni los mecenas, lo tiene el artista. Y sin embargo, los mecenas, en toda la época, luego supongo que hablaremos aquí en España de los mecenas y de la famosa ley de mecenazgo, que siempre se habla que llega, pero nunca llega la ley de mecenazgo. Luego hablaremos. Pero resumiendo... Lo malo ya, sería que llegase y descubriéramos que no hay mecenas, que eso también puede ocurrir. Resumiendo, me parece interesante como didáctica de la poética del arte y de la poética del poder. La verdad es que sí, la película yo creo que es una película muy interesante y hay motivos, o sea, hay motivos en la película que nos suscitan curiosidad. Por ejemplo, nosotros aquí vemos a un mecenas que más allá de que su cabeza esté ocupada en otras lides, ¿no?, fundamentalmente más que espirituales, guerreras, ¿no?, porque ciertamente Julio II fue un papa que mantuvo muchos conflictos, vamos, que sostuvo guerras para recuperar el predominio de los estados pontificios en la península itálica y en el concierto europeo. Pero lo vemos preocupado por la obra que está desarrollando su artista, ¿no? Digamos que es un comitente que está siempre encima del trabajo de su artista y al que le interesa mucho el trabajo de ese artista. Y uno cuando ve las grandes obras de la época clásica, ¿no?, y piensa en esos grandes mecenas, uno se pregunta, estos parecía que verdaderamente tenían una gran proximidad o afinidad a los artistas a los que les encargaban las obras, ¿no? Hoy la impresión es que esa afinidad o esa relación se ha roto, ¿no? Da la impresión de que el mecenas o el poder más o menos innominado que encarga al artista una obra artística, pues simplemente lo hace para, no sabemos si como esnobismo o como adorno personal, pero en definitiva da la impresión de que no se produce esa comunión no exenta de fricciones que vemos en la película, ¿no? ¿Tú crees que las cosas han cambiado, Fernando? ¿Crees que la figura del mecenas ya no es posible, o al menos no como se daba en estas épocas? ¿O crees que también tenemos idealizada la figura del mecenas de aquellas épocas? La tenemos en parte idealizada, ¿no? Es decir, el mecenas que aquí vemos es un mecenas que tiene un programa ideológico, un programa iconográfico cerrado, y estaría por un lado el mecenas político, el mecenas que llamaríamos republicano, ¿no? Es decir, los mecenas de Miguel Ángel en la Florencia de los Médicis, que tienen una intención de un programa iconográfico político y ciudadano diferente, y lo que es el programa propiamente papal, que como sabemos pretendía que en la Sixtina se pintara a los apóstoles, y cómo él va cambiando el programa, y en alguna medida la película de Carol Reed... ¿Eso quizá, tú crees que hoy sería posible eso? Que a un artista se le encargue pintar a los apóstoles y él cambie... Hoy en día tenemos una situación ideológica en la que en realidad no se trabaja desde la época de Goya, sino como decía Goya, de capricho, es decir, de capricho en el sentido de cómo aparece la idea de los caprichos y cómo aparece la independización también del encargo artístico, y salvo a programas, digamos, cerrados y de carácter reactivo, como son hoy en día los retratos de políticos para el Congreso, los retratos de políticos para el Senado, todo ese tipo de cosas bodriosas y vomitivas que aparecen en el escenario de los periódicos, prácticamente, o cosas como la cúpula de Barceló, la cúpula del Milenio, que es otro escándalo, claro, piensas en la cúpula de Sistina y en la cúpula de Barceló y casi te da un mareo, ¿no? Bueno, se aludió a ella como la Sixtina del siglo XXI. Claro, ¿no? pero en realidad sí creo que la película la película de Carol Reed tiene un aspecto que a mí me gustaría decir. Por un lado, yo la había visto muchas veces de pequeño, porque esta siempre la echaban por ahí por Semana Santa. Y al volver a verla ahora, me he dado cuenta de una cosa. Esta película es contemporánea del auge del arte pop. Es decir, esta película surge en los años del auge del arte pop. Y surge en los años en los que Warhol ya ha hecho las cajas de estropajo brillo, y tiene esa cosa de mantener todavía Hollywood una especie de nostalgia del Renacimiento, una nostalgia de la Roma imperial, y lo presenta con una historia que cuando la ves hoy con detenimiento está llena de anacronismos y de errores historiográficos que son dignos de señalar. Por ejemplo, es una especie de historia amorosa.
o de unos amores no correspondidos. Sin embargo, se oculta una cosa fundamental. Miguel Ángel era homosexual. No se oculta. O se mantiene como una cosa demasiado velada. Hay una secuencia muy evidente cuando van a un burdel. Sí, van a un burdel, sí, pero en realidad... Y la prostituta se carcajea de que vayan a buscarlo allí. Pero no lo mantienen como una cosa mucho más velada de lo que son pues la presencia de los amores homosexuales y homoeróticos a través de todos los sonetos y de toda la poesía y lo que van a ser... Pero yo creo que para la época no está tan escondido. Bueno, o sea... Por otro lado, la idea de que la Sixtina, toda la huida a Carrara, toda esa cosa de que se va a Carrara y que desaparece y que hay que buscarlo, eso es una falsedad historiográfica. La idea de que se estaba viendo la Sixtina mientras se pintaba. La Sixtina no se estaba viendo, se tapaba por toldos y se tapaba por partes, con lo cual ni se veía. Que Julio II estuviera obsesionado con que se terminara. Julio II acude en 1511 a verla, prácticamente cuando ya está terminada, que tardó mucho, en realidad no tardó. Firmó el contrato y lo que hace es que empieza a pintar un año después. También que Rafael apareciera como un competidor. En realidad Rafael es el promotor. Bramante y Rafael son los promotores, son los que hacen que se haga el encargo. Por tanto, incluso el modo de pintar, tumbado. Bueno, es que hay dibujos del propio Rafael pintando en el andamio de pie. La propia construcción del andamio, hay planos del andamio. El andamio no tiene la estructura que se presenta. Es decir, cuando ves la película hoy, nos sorprende el gran alarde que hace la película y la poca relación que tiene con la propia estructura. El propio hecho de que Julio II encargue al final de la película el juicio final. Eso no va a suceder sino hasta 20 y tantos años después. Es decir, él no está pensando en que se encargue el juicio final. Entre otras cosas porque allí hay pinturas. Es decir, la Sixtina es una historia de la pintura. Hay frescos de Ghirlandaio, hay obras de Botticelli en la propia Sixtina. Cuando se entra a la Sixtina se dice la Sixtina y Miguel Ángel. Y sin embargo la historia de la pintura italiana que está allí presente. Esos frescos se ven. Entonces sí creo que en la película se presenta como una historia que en los detalles historiográficos los deja realmente muy desdibujados y genera muchos errores porque la propia novela de Stone es una novela en la que él no tiene un gran fundamento de estudio de la correspondencia ni de análisis de los textos para fijar cómo es. En cualquier caso, sí marca una cosa y es como él mete un programa iconográfico que no es el del Papa, sino que es el programa neoplatónico. Es decir, la Sixtina es un gran programa iconográfico y es que él interpreta el Génesis a la manera neoplatónica, que no es una cosa ni siquiera que traiga él, sino que la trae de los años florentinos, del contacto con Marsilio Ficino y Pico de la Mirandola, y él quiere hacer una lectura neoplatónica y realmente cuando entras allí lo ves. Y por otro lado, a mí lo que más me interesó de la película es que el que queda como el gran villano de la película, y eso sí está bien, es el arquitecto. Y cómo Bramante. Sí, como Bramante. Y hoy en día sí querría decir que las relaciones más incestuosas y delicadas no son ya entre pintores y comitentes, sino entre arquitectos y políticos. Es decir, la figura, la gran oveja negra de las maldades culturales contemporáneas son los arquitectos. Porque en el fondo a los pintores se les encargan cosas, pero los que se comen el gran pastelón y los que crean los grandes ovnis y los grandes desfases son los arquitectos. Por tanto, si quitábamos a Bramante y a Miguel Ángel y ponemos en su lugar a Calatrava y a Barceló, pues tendremos las Sixtinas contemporáneas que son mucho más sórdidas que las antiguas, pero que corresponden a programas que son igualmente bodriosos. Sí, Sixtinas ciertamente bodriosas, tienes toda la razón. Nos queda escuchar a Espido Freire, que estoy seguro que también tendrá que hacer unos comentarios muy iluminadores sobre la película. Además, quiero lanzar alguna pregunta a nuestros invitados, pero será en apenas un minuto, después de una pequeña pausa. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos en Lágrimas en la lluvia, en este programa que dedicamos a las relaciones entre el artista y el mecenas, o entre el artista y el poder. En su intervención, Fernando Castro Flores nos había señalado una serie de errores históricos, digámoslo así, que había encontrado en la película de Carol Reed, El tormento y el éxtasis. No obstante, hay que decir que todos estos errores, aquí se podría aplicar aquello de si non è vero, è ben trovato. Creo que todos estos errores, de alguna manera,
no cooperan en añadir inverosimilitud a la película, sino que creo que también esta es la magia del arte, ¿no? Que a partir de hechos falsos o distorsionados, sin embargo, sí logra cuajar una estampa bastante verosímil del artista y de su trabajo, ¿no? Y luego además creo que hay observaciones sobre el peculiar temperamento de Miguel Ángel, que creo que de alguna manera sí están captadas, edulcoradas, evidentemente ocultadas o un tanto mitigadas, como es el tema de su homosexualidad, pero creo que sí está muy poderosamente captada su personalidad, ¿no? Y luego hay rasgos de él que resultan muy, muy ilustradores. Por una parte, él dice que las obras de arte que ya han sido puestas por Dios dentro del mármol, ¿no? Que simplemente hay que retirar el material excedente. Algo semejante dijo cuando se propuso hacer el David, una de sus obras de juventud. Y sin embargo también vemos cómo su obsesión de perfeccionismo le lleva a tardar mucho en hacer sus obras, ¿no? Que es algo que le reprocha a Bramante en un determinado momento, ¿no? Y una de las cosas que más llama la atención de Miguel Ángel es ver la cantidad de obras que dejó inacabadas, ¿no? Por razones muy diversas, bien porque perdía el interés por la obra, bien porque tenía problemas con quienes le encargaban el trabajo, bien porque se le cruzaban otros trabajos que acogía apasionadamente y abandonaba eso. O sea que de alguna manera sí que creo que el personaje es bastante verosímil, ¿no? A pesar de estos errores que tú has señalado. Espido, ¿qué te ha parecido El tormento y el éxtasis? O la agonía y el éxtasis, que de las O dos la maneras agonía lo he y el visto yo éxtasis, que traducido. así se titula efectivamente en su versión original. Pues yo, a diferencia de Fernando, era la primera vez que... No había tenido ocasión de ver la película. ¿No la conocías, la película? No. Mis Semanas Santas estaban protagonizados por otros Charlton Por otras películas de Heston. Charlton Heston. Sí. Entonces la he acogido con mucha sorpresa, me ha gustado muchísimo, me ha parecido también muy interesante. No me estorban tanto como a ti, Fernando, esos detalles, esos errores históricos. Primero porque... Quizás también porque yo me dedico a la ficción y por lo tanto los disculpo con mayor holgura. Y por otro lado también porque, más que como una película histórica, o basada en una novela histórica a su vez, he preferido verlo más bien como una metáfora en abstracto. Una metáfora con determinadas características. Una de ellas es que el genio, el artista, no es un genio cualquiera. Independientemente de que lleve la barba cortada como con absoluta precisión y todo lo demás, era alguien absolutamente desordenado, caótico, arrebatador y único. No era un artista que se dejara llevar por un arrebato de mal humor y convirtiera ello en el centro de su creación. No, la creación estaba en el primerísimo lugar y a partir de ahí iba organizando cuál era su carácter y cuál era su manera de maniobrar. Tampoco el mecenas es un mecenas cualquiera, es un mecenas para empezar con buen gusto. Cosa que luego ya también podemos hablar decir un mecenas excepcional. Sí, bueno, excepcional en muchos sentidos, porque no rehúye el enfrentamiento, tampoco lo rehúye el artista, pero sobre todo es que tiene un buen gusto excepcional. Y sabe qué es lo que está, al menos en la película, sabe perfectamente qué es lo que quiere y sabe a dónde puede llevarle el tensar más las cuerdas a ese artista. Y yo me quedaría con dos detalles principales. Uno de ellos es la insistencia sobre el tiempo y otro la insistencia sobre el dinero. De hecho, en el primer enfrentamiento que tienen ellos, lo primero que dicen es que usted se escapó como huyendo, como si yo tuviera la peste. Ya, es que usted se negó a pagarme. Y el otro enfrentamiento, también al inicio de la película, que tiene con Bramante, es precisamente el tiempo. ¿Cuánto? ¿Vas a tardar 160 años de verdad? Claro, para el artista esos dos elementos no importan o no deberían importar. Pero importan mucho. Importan constantemente, primero porque de la nada no se vive, y por otro lado porque es que el tiempo es lo que condiciona que esa obra quede inacabada o no, que se le pueda dedicar con mayor pasión o mayor detalle, un espacio de tiempo, incluso un desarrollo en la obra que de otra manera no existiría. Y que es percibido de una manera totalmente distinta por parte de quien paga y por parte de quien, por lo tanto, quiere ver rentabilizado el tiempo, ¿no? Si luego lo traspasáramos al momento contemporáneo y no solamente habláramos del poder, sino de los distintos organismos de poder, y ahí entran desde las cajas, bancos, obras sociales, al mecenas privado, al Estado también, sí que me gustaría que habláramos precisamente de ese proceso constante de rentabilidad.
no solamente de visibilidad, no solamente, como tú estabas comentando, de una necesidad de cubrir su ego, sino también de rentabilizar una inversión que tiene que ser lo más jugosa posible. Y en conjunto, vamos, me he emocionado mucho, me ha parecido... También contribuye a eso esa especie de ampulosidad, ¿no? del cine de la época, incluso para quien tenga ocasión de ver la película doblada, el doblaje y esas voces reconocibles que nos llevan inmediatamente, al menos a mí, a mi infancia. Esta película, efectivamente, bueno, se podría decir ampulosa en un sentido positivo, porque no es una película que haya quedado acartonada, a diferencia de otras películas de la época, que yo creo que estas películas que recrean pasados, épocas históricas, con frecuencia suelen quedarse un poco acartonadas, ¿no? Pero no es el caso del Tormento y el Éxtasis, creo yo. Perdona, ¿ibas a decir algo? No, pero es curioso porque teniendo unos diálogos espléndidos y un enfrentamiento de voluntades extremo, continúa primando ese aspecto netamente visual, ¿no? Que yo creo que tiene mucho que ver con el cine de la época y con la forma de filmar de los directores en aquel momento. Es una película filmada en Cinecittà. Es una película de esa época en la que Hollywood descubre las delicias de los grandes estudios italianos, ¿no? Y allí fueron montados enormes decorados, entre otros esa Capilla Sistina, que por cierto, claro, antes de las pinturas de Miguel Ángel tiene un aspecto como de barracón desangelado, ¿no? Y que luego se convierte en ese lugar privilegiado que es, ¿no? En Todi también, en la ciudad de Todi, que es cuando sí, se efectivamente, y está rodada en escenarios naturales, entre otros en la bella ciudad de Todi, la ciudad de la Umbria, que algunos hemos tenido la suerte de conocer, algunos de los presentes en este programa. Creo que Espío mencionaba un tema muy interesante, que es el tiempo y el dinero. Pero cuando se habla de la obra artística, pues el artista siempre se pone sublime, ¿no? Y procura evitar la mención a estos aspectos tan terrenales que naturalmente sujetan y a veces humillan su numen, su inspiración, ¿no? Durante la emisión de la película hablábamos con Antón García Abril, que él ha compuesto muchas bandas sonoras de películas, cómo le tocaba trabajar en unas circunstancias verdaderamente apremiantes, ¿no? De manera que sí, el tiempo y el dinero tienen mucho que ver en el trabajo del creador, ¿no? Yo, que soy un hombre creo que tengo el vuelo natural de un artista y tengo también el peso sobre la tierra para medir las cosas tal como son. Estoy convencido que en el arte impera el dinero. Y desgraciadamente, cuando hay posibilidades económicas, el arte fluye. Cuando no lo hay, el arte se queda en una zona que no pasa de unos niveles mínimos. Sobre todo la música. Porque, claro, cuando hablamos de arte, hablamos del cine, hablamos de la novela, hablamos del teatro, de la pintura, de la escultura, pero cada arte tiene su significado y sus formas de expresión. Hemos hablado mucho hoy, y le corresponde hablar de la pintura y de la escultura y de la arquitectura, porque estamos comentando la película. Sin embargo, hemos hablado poco y a mí me gustaría tocar la música también algo, porque es un arte... No, yo ruego además que cada uno habléis un poco desde vuestras disciplinas artísticas. Es un arte absolutamente inmaterial, es el arte que se nos escapa. Bueno, Platón, hay que decir que en su clasificación de las artes situaba la música la más elevada de todas ellas, la más próxima a los arquetipos, la que nos permitía entrar en comunión con lo más sublime, ¿no? Porque sobre todo la teoría, sobre todo la teoría musical, más que la ejecución. Sí, bueno, y la ejecución al final es la obra, porque sin ejecución ahí está el problema, la grandeza del arte, de la música. La película sale, Antón, porque continuamente, incluso cuando parece que se va a morir, están cantándole y él se enfada porque parece que le están cantando. Ahí cambian a una aleluya, cambian a una aleluya. Es una época de esplendor de Roma, porque hay que tener en cuenta que esos mecenas eran unos mecenas exquisitos. Ya quisiéramos hoy tener la mitad de lo que había en aquella época. Quizá no eran papas ejemplares en su vida virtuosa, pero sí eran cultísimos, porque eran todos, prácticamente todos, León X, todos los que vinieron detrás, tuvieron una sabiduría y un gusto que ya quisiéramos los políticos de ahora y algunos de los que ahora tienen el poder y el dinero, que tuvieran la mitad de lo que aquellos gozaron. También estaban en el sitio adecuado en el momento justo.
tenían un acceso inmediato y sencillamente con pasear por las calles podían absorber todo eso, cosa que muchos de nuestros políticos o dirigentes quizás no gocen de esa oportunidad o no deseen gozar de esa oportunidad. Estaba Antón... No, yo digo que también el arte, no hay duda que en aquel momento fueron personas sensibles, tanto el Papa como la Iglesia en sí, sin ninguna duda. Pero no olvidemos que había también intereses, y el interés justamente para poner a la Iglesia en el momento de la espiritualidad que la Iglesia creía que había que ponerle. Y ahí entraban los artistas, ahí entraban los pintores, y por descontado entraba Juan Sebastián Bach, y entraba Mozart, y entraban los grandes músicos, Palestina, Tomás Luis de Victoria, que naturalmente hacían monumentos, pero no monumentos palpables, porque el arte musical es inmaterial. El cuadro tú lo pones en su espacio físico y nunca ya te va a pedir nada más. La música necesita, afortunadamente, de la interpretación del ser humano, y eso requiere unos gastos inmensos y una grandeza que tal vez la música, por ser ese arte inmaterial y lleno de espiritualidad, tal vez lo hace distinto, ni peor ni mejor, distinto de las demás manifestaciones artísticas, incluida la pintura, incluida la escultura, incluida la arquitectura. Quizá también más difícil de apreciar, ¿no? Por el ego, ¿no? Por la persona no versada, ¿no? Muchas veces, ¿no? Los músicos a veces se quejan de esto, ¿no? Que del mismo modo que en el mercado, digamos, de las vanidades humanas, pues está metida la pintura, está metida, por supuesto, la arquitectura, incluso la literatura, pero que la música no comercial, la música no popular, digámoslo así, que lo tiene mucho más complicado, ¿no? Se suele decir. Bueno, aquí nos pondríamos, si llevamos este espacio de la música como arte al momento que estamos viviendo, la sociedad que estamos viviendo, no es que está complicado, es que realmente está en una situación de alarma total, porque estamos hablando de un pintor renacentista, de un gran pintor, un gran escultor, un gran arquitecto, uno de los grandes de la humanidad. Pero ya cuando nos ponemos en la época que estamos viviendo, sin menospreciar en absoluto a los creadores de ahí, que los hay con tanto talento como lo pueda tener Miguel Ángel, lo que ocurre es que hay, en aquella época estaba Miguel Ángel y no demasiados más. Y hoy pues tienes por todos los sitios pintores, escultores, poetas, novelistas, músicos de grande envergadura y de gran capacidad de comunicación. El problema de la música es un problema de lenguaje. Y el lenguaje en la pintura ha variado mucho, porque ha tenido que variar, pero ha variado desde su propia naturaleza. Cuando la pintura es documento, y naturalmente el propio Miguel Ángel, cuando está haciendo la Capilla Sixtina, está documentando aquel espacio de la iglesia. Entonces tiene un valor extraordinario. Pero cuando deja de ser documento, la pintura, al final ya del 19, cuando aparece el impresionismo, entonces ya nos encontramos con un tipo de arte abstracto y un arte que nos lleva a lo que ha ocurrido ahora en este momento. Hablamos comparando, no sé si en tono de humor o no, la Capilla Sixtina con la Capilla Sixtina del pintor Barceló. Yo, con todo el respeto al pintor Barceló, que me parece que hace lo que tiene que hacer y cada uno hacemos lo que podemos y sabemos, por lo tanto vaya por delante mi respeto, pero cuidado con las comparaciones. Es como cuando se dice que los Beatles son comparables a Beethoven. Mire usted, no, los Beatles tienen una función en la sociedad, en el cambio de sociedad europea y americana extraordinario, pero musicalmente, por favor, no comparen, porque no se puede comparar. Volviendo al tema de la... No, decías que la música está en un momento difícil, supongo que te referías pues a todo lo que tiene que ver con la digitalización del arte, ¿no? Y la irrupción de tecnologías que permiten el fácil pirateo de la música, etcétera, ¿no? Supongo que te referías a esto. No, me estaba refiriendo que la pintura, desde la pintura, por seguir con Miguel Ángel, a la pintura de Barceló, por haberlo nombrado aquí, son dos mundos que no son paralelos, pero ni uno ni el otro quedan descartados. Miguel Ángel está ahí y la pintura de Barceló seguramente habrá mucha gente que le guste. Por lo tanto, no molesta la pintura ni la de Barceló ni de la de ningún pintor de vanguardia. ¿Por qué? Pues porque es un lenguaje que tú asimilas,
pero que no va directamente al punto ese que todo ser humano tiene, que es el sentimiento humano. ¿Qué es lo que tiene la música? ¿Qué ocurre con la música? La música ha derivado a un lenguaje que no se entiende en la novela, se escribe igual, mutatis mutandi, que se escribía en el siglo XIX, con las variantes sociales de desarrollo temático, pero la palabra es la palabra, no se ha roto la palabra. En la pintura no se ha roto el color, no se ha roto el dibujo, no se han roto muchas cosas. En el teatro, por descontado, no se ha roto la palabra, está ahí como estaba en el siglo XIX con las variantes. ¿Y en la música qué se ha roto? En la música sí. ¿Qué se ha roto? En la música se ha roto el lenguaje, que ya no es un lenguaje para la mayoría de la gente que lo escucha. Ya hablamos de las vanguardias, ¿eh? Ya es un lenguaje que es irreconocible para muchas personas que se acercan al arte con una idea de continuidad. Ya. Pero en fin. ¿Y eso no crees que haya ocurrido en otras expresiones artísticas también? En todas. O sea, vamos a ver. Bueno, es verdad que en unas de forma más... En todas. Entre el Renacimiento y el arte de hoy hay una ruptura de paradigmas y una desaparición hasta del paradigma, que sería el canon, o sea, las formas canónicas, las estructuras canónicas. En el sentido que en el Renacimiento y a través de la historia del arte hay una tradición pictórica que tiene la forma de canon, como hay un canon literario, como hay un canon musical. Y esa fractura se produce que si nosotros ponemos ahora la Sixtina o la pintura, la estancia de la Signatura, si ponemos nosotros la escuela de Atenas de Rafael, que aparece en la propia película, lo ponemos al lado de el cuadrado negro de Malevich, el urinario de Marcel Duchamp o las videoinstalaciones de Bruce Nauman, y parece que no tienen nada que ver, son mundos totalmente diferentes. Es decir, la ruptura que se produce a partir de 1907, la ruptura que se produce a partir del cubismo, es la misma que se va a producir en el campo de la música. Además, tienen relaciones de sinergias a partir del final de Gustav Mahler y el comienzo de la música tonal y del dodecafonismo a partir de lo que va a ser la gran transformación de Schoenberg. Es decir, lo que es Schoenberg, lo que es Alban Berg, lo que es Anton Weber, lo que luego va a ser la escuela de Darmstadt, lo que va a ser Stockhausen, lo que va a ser luego John Cage, lo que va a ser toda esa música que llega, es decir, entre Luigi Nono, entre las composiciones de Nono y Palestrina hay un abismo. Entre las composiciones, qué sé yo, de Mozart y lo que nosotros vamos a ver en Ligeti, hay un abismo también de concepción musical, y en el arte, como en la literatura, no se escribe después, igual después del Ulises de Joyce, ni después del Finnegan's Wake. Entonces, pero la ruptura posiblemente haya sido mucho menor. En el mismo momento se produce, es decir, hay una cosa cierta, esto que decimos del mecenas de gusto, que tenía mucho gusto, yo no estoy para nada de acuerdo. No vaya a ser que aquí hagamos un elogio de esos mecenas, no, de los papas en novela, cosas por... En novela hubo ruptura, pero es que luego no se ha seguido porque la gente no aguantaba. O sea, sí, el Ulises se estudia, pero no lo leen porque siempre hay momentos regresivos. Y también hay otra cosa. Pero poesía automática has hablado de un abismo, pero ¿no crees que el arte, al saltar ese abismo, se ha dejado en el camino a mucha gente? Bueno, se ha dejado en realidad... O sea, no aprecias un divorcio, digámoslo así, en un determinado momento, que yo creo que lo has situado muy bien en el ámbito de la creación musical, en el que de repente la gente ha dicho, no, yo aquí no sigo, porque claro, la gente seguía las óperas de Verdi fervorosamente. Claro. En el ámbito de la música, bueno, yo dediqué mucho tiempo a estudiar la musicología de Theodor Adorno y, por ejemplo, la filosofía no la música. Hay algo cierto, en todos los campos de la cultura, el campo en el que hay una mayor incomprensión es hacia la música. Es decir, ¿por qué en la música disfruta la gente de la programación canónica? Es decir, va uno a escuchar un concierto y ponen, qué sé yo, una pieza de Mozart, una pieza de Mahler, y habitualmente a veces se pone una pieza de repente de Ligeti, o se pone una pieza de Barés, o se pone una pieza de un compositor contemporáneo, de Elliot Carter, y como sabemos todos hay un momento de sufrimiento, hasta para los que pretenden ser cultos, que es el momento en el que uno dice, qué horror, venía de disfrutar de la música melódica y de la música tonal y me acaban de colocar como postre de este concierto un momento atonal, y es que requiere de un esfuerzo de inteligencia y de un esfuerzo de adentrarte también en esa música. Y la música... al romper a la altura de Schoenberg, al crear ese gran cambio, esa gran transformación vanguardista, aunque luego ha habido otros músicos que han vuelto a composiciones melódicas, eso sí creó una gran distancia con respecto al público que era el amante de la música clásica canónica. Pero también en el arte pasó. Pero es que entre el Renacimiento y hoy, no se nos tiene que olvidar, está la burguesía, está el ascenso de la burguesía, está el final del paradigma religioso occidental y cristiano, y está también lo que supone la modernidad.
Y yo no creo que haya que hacer una especie de elogio en abstracto de los mecenas exquisitos del pasado, porque aquellos mecenas tenían a sus consejeros áulicos y a la gente que estaba... Es más importante Julio II para la concepción de la primavera de Botticelli o para lo que esto es, o Marsilio Ficino. Un momento, pues mira, Fernando, es comparar el urinario de Duchamp con la capilla de Sistina. Yo creo que ahí está la clave. Eso te explica la diferencia de mecenas. El urinario de Duchamp está bien como idea, pero materialmente no tiene más interés. Espío, tú decías que esa ruptura o ese abismo en el ámbito literario ha sido menor. O sea, ¿crees que hay una mayor continuidad que la que hay en otras artes? Y de hecho, Ilia apuntaba por ahí. Se hizo, se intentó hacer. Es decir, hubo, por supuesto que ha habido vanguardias también y sigue habiendo experimentos en el plano literario. Quizás más en el poético que en narrativa, principalmente en novela. ¿A qué lo achacaría yo? Hay múltiples razones, pero hay una que es esencial y que la distancia del resto de las artes, que es la relación económica mucho más directa entre el autor y el lector que, por ejemplo, entre el espectador. Bueno, el cine también iría por ahí. Pero el cine es una expresión artística mucho más circunscrita en el tiempo, apenas tiene un siglo, con lo cual... Pero bueno, la relación que tiene el oyente ocasional o aficionado con el compositor y la relación económica que se entabla entre ellos es muy distinta que la que los derechos de autor establecen para los autores. Entonces, o sea, ¿crees que si, por ejemplo, a los escritores nos pagase un mecenas directamente, probablemente estuviésemos desbarrando de mala manera, ¿no? De hecho, cuando hay alguna entidad que beca o que premia de alguna forma a un escritor, en general se tiende al desbarre. Se tiende al desbarre, ¿no? O sea, cuando no hay ahí esa necesidad, digamos, de obtener una traducción económica de tu trabajo. No solamente económica, sino también inmediata. Sí, de reconocimiento social. Nuestros éxitos o nuestros fracasos se pueden medir de muchas maneras, pero es que también se miden en ejemplares leídos, en ejemplares vendidos, en la presencia en bibliotecas. Y a diferencia de la música, para nosotros es muy fácil que alguien compre nuestra obra. Sin embargo, cuando la música es pagada por un mecenas, ¿a quién pertenece de verdad? Si no se exhibe, ¿a quién? Si no se va a escuchar, si no se representa, el problema no es tanto que resulte caro ahora mismo el encargar una obra musical, es la representación. ¿Durante cuánto tiempo va a pertenecer ese mecenas? ¿En qué área se puede mostrar? Es que el mecenas musical hoy no existe, en absoluto. En todo caso existen pues algunas fundaciones, algunas cajas de las obras sociales. Bueno, obras sociales de cajas ya pocas. Ya pocas. Querido Antón, ya pocas. Porque ya cuando han sido absorbidas por los bancos, parece ser que los bancos no van a seguir la línea que tenían las cajas. El propio ministerio, pero que tampoco. Antes he hablado yo de la ley de mecenazgo. De mecenazgo. No sale nunca. Mira que llevamos años hablando de la ley de mecenazgo. No sale nunca. Por lo tanto, quiere decir que ahora también hay que decir una cosa, y yo insisto en esto, la literatura ha variado en lo que ha variado el tiempo, pero yo leo igual una novela del siglo XIX que la que tú escribas en este momento, la leo igual. Como en algunas palabras que varían, algunos conceptos, es igual. La técnica ha variado, pero es verdad que no se produce ese salto. No hay ruptura de tal forma. La poesía igual. La poesía te puede ocurrir que no entiendas cuando estás en una poesía abstracta, pero la palabra tiene ya el encantamiento de la poesía. El cine no hablemos. El cine es un medio nuevo que no ha variado nada porque está en su nacimiento. Tiene muy poco tiempo. Pero es la música donde ha recibido el impacto. Pero tú has nombrado una serie de compositores que generalmente el público lo recibe como una agresión. ¿Sí? Acústica. Sí, es una agresión, cosa que no ocurre con la pintura. Yo en mi casa tengo pintura de vanguardia en toda mi casa y la veo con mucho placer. Y no soportaría una obra de Luigi Nono permanentemente porque me tengo que marchar de mi casa porque no la aguantaría. Pero piensa, uno de los últimos grandes... Me había pedido la palabra, Ilia, discúlpame, luego te doy. Estáis hablando de la ley de mecenazgo y ahí en la película también sale un momento en el que hay que hacer recortes presupuestarios, como ahora. Y es cuando está en retirada Julio II y entonces, ¿de dónde saca dinero para continuar las obras? Y entonces dice, bueno... Le comenta un ayudante, hay que dar de comer a las tropas, ¿no? Hoy sería impensable. Hoy lo que se corta es cualquier cosa
antes, que el arte, no, jamás, se hace al contrario. Pero además hay otro problema, y es que antes los mecenas hacían obras que gustaran, mientras que en el siglo XX, y yo creo que Antón eres muy positivo con el siglo XX, durante mucho tiempo en todas las artes, también en artes plásticas y en literatura, el único problema es que eso no vendía nada y por eso se dejó de hacer. La poesía automática, todos los experimentos de principios de siglo, lo único que ha sucedido es que nadie los lee hoy, solo se estudian porque no hay quien los aguante. Entonces, lo que ha ocurrido es que muchos artistas han hecho obras que no gustan y se han subvencionado. Entonces, en esa época la diferencia es que la gente, claro, hacía obras que gustaban y que se convertían en modelo, en moda. Creo que hay una gran diferencia, porque también a partir del romanticismo surge la idea del artista que ataca al público, que molesta, y eso se convierte casi en un tópico, ¿no? Yo creo que hay un salto importante, porque efectivamente, claro, la pintura clásica, por ejemplo, la pintura religiosa no era una pintura que tenía que satisfacer el refinamiento del comitente, de quien la encargaba, del mecenas, sino que era una pintura que tenía que ser una catequesis para la gente. O sea, la gente tenía que entrar en la iglesia y tenía que ver la historia de la salvación y conocer la historia de la salvación a través de los cuadros o la vida de Jesucristo, ¿no? O sea, era una pintura que tenía una inmediata traducción social, digámoslo así. Claro, yo creo que desde el momento en el que se produce esa ruptura de la que hablaba Ilia, es decir, desde el momento en el que el artista llama filisteo al pueblo, digámoslo así, o a la burguesía, o a quien en definitiva podría garantizarle su sustento, ahí se produce una ruptura y de repente el artista trata de significarse haciendo un arte que no solamente no le guste a la gente, sino que incluso sea como una especie de agresión a la gente. Que sea deliberadamente horroroso, ¿no? O sea, esta es una, no, por ejemplo, hoy estamos una mutación importante. Hoy estamos cumpliendo también 75 años de El Guernica de Picasso, del bombardeo del Guernica de Picasso, y habría que recordar que uno de los grandes comitentes de la época y uno de los grandes mecenas de la historia del arte del siglo XX es Adolf Hitler. Y como Hitler fue uno de los grandes comitentes, fascinado por Bayreuth, él es el que revitaliza el Festival Wagneriano, él es el que apoya, él dice que la gran experiencia estética fue para él Salomé de Strauss, él es el que facilita la gran difusión de la música alemana, también fascinado por la arquitectura por Albert Speer, fascinado por las artes, él mismo un artista frustrado también, por la escultura de Arno Becher, y al mismo tiempo, y él en su malo buen gusto, que tenía un gran gusto musical, porque tenía un excelente gusto musical. Y sin embargo, él hace en 1937 la exposición más visitada de la época, que es Das Entartete Kunst, la exposición de arte degenerado, que es una exposición que trata de mostrar ese abismo entre el arte de la modernidad, entre el arte expresionista, entre el arte cubista y el arte contemporáneo, a pesar de que algunos de los propios nazis, como Goering o Goebbels, eran coleccionistas de arte expresionista, incluso eran coleccionistas de Matisse, eran coleccionistas de Picasso. Y es una época esa que, si nosotros analizamos las relaciones entre arte y poder, se podría tomar los pabellones de 1937 de la exposición de París, el pabellón alemán de Speer, el pabellón ruso, el pabellón español de Sert, el pabellón del Vaticano, donde estaba Zuloaga y donde estaba José María Sert con un cuadro mítico, ¿no? Santa Teresa de Jesús, ayuda al franquismo durante la guerra, etcétera, etcétera, para ver las relaciones entre arte y poder, cómo fueron fundamentales en el ascenso también del fascismo y en el preámbulo de la Guerra Mundial, y cómo son relaciones siempre complicadas en las que hay un sentimiento antimoderno. Y ese sentimiento antimoderno estuvo sobre todo alentado principalmente por el nacionalesteticismo y por la estética nacionalsocialista, que se quiso caracterizar como antimoderna haciendo una especie de retroclasicismo, que es lo que aparece en Riefenstahl y lo que aparece en otros ámbitos. Y aliada estrechamente con el marketing. Me vais a permitir una pequeña pausa. Enseguida, en un minuto, estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos en Lágrimas en la lluvia, hablando este domingo de las relaciones entre el artista y el poder, entre el artista y su mecenas. Vamos a meternos ya en harina y a analizar este difícil equilibrio, difícil relación
que se produce entre el poderoso y el artista. María Cárcava nos introduce en el asunto. Se sabe sobradamente que ya en la antigua Grecia las clases más privilegiadas apoyaban social y económicamente a poetas, filósofos, músicos y pintores. Pero será a partir de la época del emperador romano Octavio el momento en el que esta especie de patrocinio reciba un nombre perdurable en la historia: mecenazgo. Mecenazgo proviene del apellido de Cayo Clinio Mecenas, noble romano, diplomático y consejero del emperador, conocido por su dedicación y pasión por el arte y por servir de valedor a creadores a quienes llegaba incluso a acoger en su suntuosa villa a las afueras de Roma. Virgilio, Horacio o Propercio tal vez sean conocidos hoy gracias a la encomiable labor de Mecenas. Aunque hemos de reconocer que en un principio semejantes atenciones hacia los artistas, más en concreto hacia los poetas, no eran del todo desinteresadas, ya que Mecenas se servía de los dones de sus apadrinados para ensalzar al César e impulsar así su carrera política. Este, en fin, es el cuento de nunca acabar, inmutable a lo largo de los siglos. De Aristófanes a Molière, de Marlowe a Genet, de Shakespeare a Ionesco, de Vivaldi a Prokofiev, Leonardo, Pinturicchio, Botticelli, Rafael o Miguel Ángel. Y es que prácticamente todos los artistas que han sido, muchos de los que son y serán, han disfrutado de los favores de mecenas, que a la vez se han acogido a su arte y se han beneficiado de esa protección, logrando que tales artistas se hiciesen y los hiciesen inmortales. Hoy día podríamos hablar de varios tipos de mecenazgo: individual, corporativo o institucional. Aparentemente todos ellos parecen buscar de forma altruista el impulso de la cultura y la salvaguarda de la actividad artística. Pero en multitud de ocasiones la realidad se impone abriéndonos los ojos y susurrándonos bajito al oído que el arte está secuestrado por la mediocridad de los que pagan y de los que aceptan ser pagados. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados: ¿sería concebible el arte sin el apoyo del mecenas? ¿Dónde queda la independencia creativa del artista cuando el patrocinio y el mecenazgo se convierten en subvención institucional? Bueno, son diversas preguntas. Vamos a ver si podemos darle respuesta, al menos respuesta somera en el tiempo que nos queda. Les pido una visión sobre las relaciones entre el artista y el poder, entre el artista y su mecenas. Bueno, vamos a ver. En el momento en el que aparecen los derechos de autor y en el momento en el que además se reivindica la autoría de una manera mucho más fuerte, en el 19 y sobre todo durante el 20, desaparece la necesidad imperiosa del mecenas. Cuando comenzaron ahora los debates sobre los derechos de autor y sobre el libro digital principalmente, yo escribí varios artículos en los que decía que renunciaba voluntariamente a cualquier tipo de subvención. Yo no deseaba nada, que por otra parte nunca he obtenido, pero que sí que necesitaba una ley o algo que garantizara el que yo tenía íntegros o que yo obtenía íntegros los derechos de autor. Y que si no, habría que hablar de la protección del artista exactamente igual que se puede hablar de la protección animal o de cualquier otra especie en extinción. Es decir, sería un empobrecimiento enorme para una sociedad del que desaparecieran esas figuras. Sin embargo, por parte muchas veces del lector, del espectador, muchas veces se exige que el escritor o que el artista esté por encima de todo eso, ¿no? Que si es necesario que pase hambre, que pase frío, que sepa sufrir. Han asociado ese concepto del artista romántico y muchas veces se aferran a ello, pero también se aferran al derecho como consumidores, como alguien que durante mucho tiempo ha disfrutado. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Ya veremos. No sé si aparecerá o no, como decía Antón, esa ley del mecenazgo. Lo que está claro es que va a desaparecer la mayor parte de los intermediarios que teníamos hasta ahora los artistas y la gente que disfruta de nuestras obras. En el caso literario va a ser muy evidente. ¿Que disfruta gratis, quieres decir? ¿O que disfruta? Porque bueno, pero a través de la pinta de momento parece como que es que van a disfrutar gratis. Pero a través de las bibliotecas también se puede conseguir el disfrutar gratis de unas obras. Sí, lo que pasa es que era un disfrute gratuito más restringido, mientras que ahora que parece a través de la difusión digital que ese disfrute puede ser indiscriminado. Cambiaremos, sin duda, esa idea de mecenazgo por la idea de cliente. Cosa que en algunos aspectos artísticos, por ejemplo, congresos o, por ejemplo, bolos varios, ya se había implantado. Tú vas allí no por una acción desinteresada de alguien, sino porque alguien te está pagando para que compartas tu arte o para que emitas una serie de opiniones o una serie de puntos de vista. Y no me parece mal, ¿eh? Ojo, no me parece mal. Creo que precisamente puede ser una exigencia para retornar a ese arte del que tú hablabas, que por un lado tenía una función para el público en general y que por otro lado era mucho más auténtico.
Yo el problema que veo es, como te digo, el problema, lo que ha introducido, digamos, el avance tecnológico es la cultura del gratis total. Sí. Es decir, que la gente quiere disfrutar del arte, pero sin desembolsar nada a cambio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí que se puede recuperar la figura del mecenas clásico. Es decir, que a lo mejor a los escritores, por ejemplo, pues nos va a tocar pues, el llamar a la puerta de los palacios para decirle al duque o a su equivalente hoy, al consejero delegado de una gran empresa: yo le escribo una novela sobre su abuelo, que era un gran hombre, que era un gran prócer. Yo estoy dispuesto a escribirle una novela sobre su abuelo. Y a lo mejor sería una forma de supervivencia. Ilia me había pedido la palabra. Sí, era para comentar otro modelo al que no estamos acostumbrados en mecenazgo, que es el anglosajón, donde el Estado no es el que hace esos pesebres donde alimentar a sus intelectuales y escritores y pintores afines, sino que lo que se hace es proteger la infraestructura. Y entonces el teatro que funciona en Londres es el teatro que sobrevive por sí mismo. El cine que funciona en Hollywood es el que merece la pena sobrevivir, y no un montón de cosas que se van produciendo a veces gracias a subvenciones. Hay un estudio sobre las subvenciones muy interesante, porque estuve dirigiendo una tesina doctoral sobre ello, que muestra cómo en la época de Primo de Rivera es cuando se empieza el sistema de subvenciones al cine español. Y eso no garantizó en absoluto que hubiera mejor cine. Es decir, la relación entre calidad y subvención no siempre está unida. Depende también de quién sea el mecenas y cómo dirija eso. Por ejemplo, antes hablamos de Julio II. No sale en la película, que tiene muchísimos aciertos históricos, por otro lado, pese a que algunas cosas pudieran ser discutibles. Por ejemplo, cuando Miguel Ángel dice que él va a pintar a los profetas de los apóstoles pobres, porque Julio II quería ponerlos con dorados. Entonces, el Papa aceptaba el criterio del artista y le parecía bien. Pero claro, estamos hablando de unos mecenas de una calidad intelectual que ahora muchos no tienen. Entonces, yo creo que ha bajado, en cierto modo, aunque se ha aumentado el ámbito de la cultura, como ya decía Benjamin, que ahora todo el mundo es escritor, porque todo el mundo aprende a escribir en las escuelas. Pero el que haya una mayor difusión cultural no significa que haya aumentado la calidad. Pensé que hablarías de... Cuando hablabas del sistema anglosajón, pensé que te referías a patronos y a donaciones determinadas. No, aparte, luego el sistema anglosajón tiene patronos, pero son privados, con lo cual el Estado es neutral, cosa que no sucede en nuestros países. En el caso español es evidente. Quiero decir que a veces cada uno subvenciona a los que quieren, que son de la propia cuerda o similares, o que tienen ciertos apoyos en el poder institucional. En ese sentido, el arte pues depende de la sociedad. Es la sociedad libre la que va creando su propio arte, mientras que si no, tendríamos, como en el caso de Hitler, que además con muy mal gusto, porque su nivel pictórico era el de un pintor frustrado, como todos sabemos, pues cuando tienes un mal mecenas todo va torcido. O en el caso de Stalin, por poner el ejemplo ruso, que fue atroz con el mundo de las artes soviético, y lo sufrió Sostakovich y tantos otros, ¿no? Pero a lo que voy es que el mecenazgo se puede hacer de muchas maneras, no solo hay una. Y en el caso de España a veces solamente se debate en una sola dirección. Hace falta arte, hace falta promocionar la creación de arte, pero de arte de calidad. Y eso muchas veces no está clarificado, porque ahora mismo el problema del siglo XX es que ha desaparecido la idea de criterios de calidad. Y eso ha hecho que haya una gran disolución. Sustituidas por el carisma. Sí, el carisma, el personaje, el nombre, y de hecho muchas veces lo que se hace es premiar al nombre, no a la obra. El marketing de la propia personalidad, ¿no? Se atribuye a Goebbels la frase aquella de cuando escucho la palabra cultura, martillo mi pistola, y Sánchez Ferlosio dijo que nuestra época es cuando escucho la palabra cultura extiendo un cheque en blanco. Bueno, hemos pasado de la persecución a la subvención, y es cierto, yo hablé en algunas ocasiones de una época de un género bastante pavoroso que es el del radicalismo subvencionado, ¿no? El artista radical, que es tan radical que lo primero que busca es una subvención. Y esto ha generado artistas de museo y de vitrina y de exvotos y casi de corte, casi digamos neosacro o possacro, que meten allí sus provocaciones, pero están ya neutralizadas por el propio espacio de la museística, que no solo es de las artes plásticas, es decir, aquello que está presentado institucionalmente. Yo creo que estamos hoy debatiéndonos en una cosa complicada, y es que evidentemente el modelo de cultura y de apoyo a la cultura que existía hasta ahora es un modelo que se ha visto que está obsoleto y que no se puede continuar con él,
pero el modelo un poco... ¿A qué modelo te Bueno, el refieres? modelo de financiar todo, subvencionar todo y hacer un museo en cada comunidad autónoma y de hacer un auditorio en cada comunidad autónoma. Bueno, en cada capital de provincia y los pueblos más importantes. Y de hacer aeropuertos en cada pedanía y de... O sea, esa especie de hacer frente a los pantanos franquistas, aquí hacer infraestructuras por todas partes, eso se ha visto que era un desmadre total y era la megalomanía arquitectónica, porque es que había que hacer, en cada sitio había que hacer un Guggenheim. Entonces, había concejales de pueblo que te decían, ¿no me ayudarás a hacer un Guggenheim en Parla? Entonces, claro, yo creo que todo el mundo quiere tener su pequeño Guggenheim. Entonces, eso ha generado, yo creo que grandes aberraciones. Pero al mismo tiempo, la espera contemporánea del mecenas es como el unicornio o el gamusino. Este no va a venir así por las buenas. Es decir, no vamos a pensar que este mecenas va a caer como de una nave espacial y vamos a ver en paracaídas que aparecen los mecenas, porque en realidad lo que se está viendo, bueno, son las mismas empresas que estaban pagando las cosas, que eran públicas o semipúblico-privadas, como Telefónica, Gas Natural, etcétera, etcétera, que son las empresas que están financiando hoy catálogos, muestras, conciertos y recitales de distinta índole, ¿no? Sí es cierto que los países que lo tienen todo subsidiado, financiado o becado, como Holanda, donde si eres artista te sostienen a perpetuidad. Hay una gran inmigración de jóvenes creadores, o en Francia, donde también los centros regionales compran todo y casi por el hecho de que te creas artista puedes sobrevivir durante tu juventud, hasta unos ciertos años, hasta los... Pero sospecho que eso también acabará. Eso genera un arte podrido, esencialmente podrido. Es decir, tiene que haber también una batalla, yo creo, de afrontar riesgos, ¿no? Yo creo que evidentemente los artistas tienen que afrontar riesgos, no a la manera romántica, como dices tú, porque eso es un mito deplorable del artista pasando hambre, y yo ya manifesté mi resistencia a ese modelo a lo Van Gogh, ¿no? De que hay que sufrir, suicidarse. Creo que eso, creo que eso es toda una gran teatralización y hasta una gran parida, me atrevería a decir, pero sí que es cierto que en una época como la de hoy, que hay que profesionalizarse y donde el arte es también una dedicación obsesiva, pero por otro lado, insisto, profesional, sí hay que entrar a dialogar con tu época y a ser capaz también de buscar las fuentes de financiación y no esperar solamente a que el Papa Estado te dé el dinero para que puedas hacer tu pequeña provocación. De hecho, Francia y Holanda, en el panorama internacional, no están en el nivel que correspondería por las subvenciones que hacen. Antón. No, yo, al hilo de lo que estamos hablando, se habla continuamente, estamos hablando esta tarde de mecenazgo y poder. Son dos cosas distintas. Estamos mezclando dos conceptos totalmente distintos. Puede ser lo mismo, pero puede ser distinto. Exacto, puede ser lo mismo en alguna ocasión y muy distinto en otras. Yo entiendo que un mecenas debe de existir siempre. Han existido y yo desearía que existan para el presente y para el futuro, porque son necesarios, porque se han dicho cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que desearía yo? Que no hubiese ningún mecenas, que la propia sociedad demandara la literatura, la pintura, la escultura, la música. No habrían falta los mecenas. Eso no sucede. No ha sucedido en ninguna época de la historia y no sigue sucediendo. ¿Qué ocurre con el mecenazgo? Cuando hay un mecenas importante en el estilo un poco romántico, pues es una belleza, porque realmente le da al artista la posibilidad de hacer obras. Pero cuando esto está tintado de una falta de cultura, diría yo, de sensibilidad artística, pues produce verdaderos engendros. Y hay muchos casos. Por ejemplo, en nuestro compositor Albéniz, que yo siento una admiración sin límites por él, tuvo un mecenas que fue un banquero inglés, que Albéniz le daba dinero al banquero, todo lo que quería, a base de que él hiciera sus textos en inglés. Escribió 2 óperas en inglés, escribió canciones en inglés y se desnaturalizó un poco hablando o escribiendo en un idioma que no era el suyo auténtico. El caso de Manuel de Falla, pues esto es una forma de mecenazgo que a mí me parece muy interesante y muy moderna. Manuel de Falla se le nombró consejero de Camsa. Fue consejero de Camsa, porque allí recibía un dinero para que compusiese. Eso sí que me parece un mecenazgo. Y entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal, yo lo veo muy difícil, es que no hagan falta los mecenas, ni el Papa Estado que subvencione los muchas veces trabajos que son inconscientes porque no son verdaderamente obra de arte, y se juzga lo que suena más, lo que sale más en la prensa, en el amiguismo, y luego resulta que hurgas y allí no hay nada. Está ocurriendo. Tenemos miles de ejemplos. Hace poco leí una noticia de un galerista en Italia que ha quemado 2000 obras de vanguardia, las ha quemado,
por la falta de respuesta que tiene la sociedad italiana y el desaire que le hacen continuamente a toda la obra de vanguardia. Y les ha quemado como réplica y como protesta de un arte que no tiene de verdad el apoyo social. Yo he sido muchos años catedrático de composición y han pasado por mis manos muchos jóvenes interesantísimos como músicos y han tenido siempre el problema tremendo. Es que decían, bueno, y ahora yo cuando termine mis estudios en un conservatorio, ¿qué voy a hacer? Y yo les decía, hijo, pues mira lo que hemos hecho todos, defender y soltar alguna lágrima en la lluvia, porque de no ser así, ya me dirás qué vas a hacer, porque no hay demanda. Hay que lograr que esa demanda exista. Yo creo en el mecenas de buena intención y creo que es necesario, porque siempre habrá obras interesantes de compositores o de pintores o de poetas o de novelistas, etc. Antes mencionabais esa ley de mecenazgo que tanto se hace esperar, ¿no? Y nos preguntábamos si el día que verdaderamente exista una ley de mecenazgo, y bueno, no solo una ley, sino unas facilidades, ¿no?, para que el mecenas pueda desarrollar su vocación, nos preguntábamos si en España habría verdaderos mecenas. Claro, Fernando ha mencionado, las instituciones que hoy en día actúan como mecenas no dejan de ser instituciones, aunque sean privadas, semipúblicas, que forman parte de una amalgama de gran poder, digámoslo así, es decir, cuando estas grandes empresas que él ha mencionado patrocinan el arte, da más la impresión que es como a beneficio de inventario, más que por una decisión personal específica de apoyo concreto a un artista, ¿no? Es como una especie de mecenazgo burocrático. Claro. Con lo cual, ¿vosotros pensáis que puede existir el mecenas español? O sea, los ha habido, por ejemplo, No, sin duda los ha habido. Y de hecho, algunos casos históricos, los Huarte, los Huarte que apoyaron los encuentros de Pamplona en los años 70, que apoyaron también a Lea, que estaba allí Luis de Pablo, José Luis Lesanco, la familia, los March, ¿no? Habría que recordar la Fundación March, que ha hecho una gran labor, tanto en el campo de las artes con Zobel, en Cuenca, en Madrid, en Mallorca, como en la música. Entonces, sí es cierto que el mecenazgo, y todavía hoy, es decir, acabamos de ver como un mecenas particular ha financiado la ejecución de los Guernicas de Dora Maar, que ha pintado a Mondarain para Artium. Es decir, aparecen... Y hoy en día, por ejemplo, es una cosa muy curiosa. Ha aparecido un coleccionismo que no solamente es el coleccionismo del encargo político, del encargo de la gran empresa, sino que hoy en día, por ejemplo, en el campo de las artes, y esto es un fenómeno también de la modernidad, es la emergencia de una gran cantidad de actores en el campo del coleccionismo. Es decir, estamos en el momento histórico en el que hay mayor coleccionismo, y no solamente es un estamento aristocrático que encarga obras y que las consume, sino que hoy los artistas en este mundo global, resulta que hay coleccionistas que son, qué sé yo, jóvenes abogados, notarios, dentistas, médicos, profesionales, y que compran obra de arte y que pagan las entradas y acuden a los conciertos y van a la ópera y ves espectáculos. Y también estamos en una época en la que se habla de todo muy negativamente, pero a veces nos sorprendemos con que espectáculos aparentemente minoritarios y de vanguardia, como la ópera de Marina Abramovich, que se acaba de dar en el Real, cuando vas, agotan las entradas y a un precio realmente muy considerable. Es decir, tenemos a veces una visión un tanto apocalíptica de los fenómenos culturales, pero yo creo que estamos en un momento de gran fascinación general por el mundo de la cultura, incluso de los ejemplares que se venden de novelas. Uno va a la Tate Modern en Londres, como estuve la semana pasada, y las colas para ver Hirsch son enormes, y las colas para ver arte contemporáneo son enormes. Es decir, estamos en un momento de gran fascinación por la cultura y al mismo tiempo un momento de recorte económico mundial que va a afectar a la misma. Pero yo sí creo que tenemos a veces que verlo con una cierta esperanza y no solo en una tonalidad apocalíptica. Sobre esa esperanza, en este momento presente, vamos a seguir hablando en apenas un minuto. Por favor, no nos abandonen. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos en Lágrimas en la lluvia, hablando sobre la relación del artista y el mecenas y también del artista y el poder. Antón García Abril nos decía, ojo, no siempre es lo mismo, efectivamente, no siempre es lo mismo y en realidad no debería ser lo mismo. En su última intervención, Fernando Castro Flores nos decía que no debíamos ser apocalípticos, que no debíamos pensar que el arte se va a quedar sin mecenas, que hay formas nuevas de mecenazgo, que a veces incluso se puede considerar un mecenazgo popular, ¿no?
y que observa en el momento presente una gran fascinación ante la producción artística por amplias capas de la población. Claro, yo me hacía la reflexión de que quizá esta fascinación o este mecenazgo tan extendido se produzca sobre todo en el ámbito bueno, de lo que antes podíamos llamar pintura o escultura, en definitiva, de aquellas artes que tienen una plasmación en un objeto. A lo mejor ese mecenazgo incluso está motivado por una cierta codicia de poseer, ¿no? De poseer algo a lo que se le da un valor muy elevado. Pero claro, aquellas otras artes en las que no hay un objeto, antes Antón García Abril hablaba de la más inmaterial de todas las artes, que es la música, pero también podría ocurrir lo mismo en la literatura. La poesía. Ya no existen además los manuscritos, ya nadie o casi nadie escribe a mano, ¿no? Con lo cual ni siquiera se podría adquirir un manuscrito. ¿Veis también ese proceso de fascinación? ¿Veis la posibilidad de ese mecenazgo más extendido del que hablaba Fernando? Ilia, Espido. Yo precisamente escribo a mano la poesía, quizá para que venga asegurarte el día de un mañana mecenas futuro y que me compre los cuadernos los manuscritos, ¿no? No, pero tú has dado, yo creo que en un punto clave, que es el fetichismo del objeto. En el caso de la pintura y la escultura, efectivamente, muchas veces se ha comprado por motivos de especulación económica, es decir, se compraba no por gusto, sino para tener un nombre determinado y que luego se revenda al cabo de unos años o que sirva de inversión. Pero si miramos, por ejemplo, los ricos de nuestra época comparados con los Medici, que eran banqueros al principio, y vemos la calidad de obras que ellos producían por encargo, es decir, esos arquitectos, y vemos las casas que se hacen hoy, los que tienen cierta fortuna, la diferencia creo que es espantosa, con deterioro evidente para lo que respecta a nuestro siglo, en la segunda mitad del siglo XX, principios del XXI. Pero sí que quería comentar que, sin embargo, creo que hay una clave dentro del mecenazgo y es la cultura general de la sociedad. Cuando vemos la Grecia clásica, el nivel cultural de las clases que podían acceder a comprar o a encargar esculturas era bastante alto para la época, era asombroso. Si miramos ahora nuestra sociedad, es verdad que mucha gente va en cola a los museos, pero mirando el sistema educativo que tenemos, es muy difícil que cierta literatura pueda tener un adecuado desarrollo. Y más actualmente, que yo creo que va a desaparecer porque, pese a los defensores del copyright, etcétera, yo creo que de momento lo que gana es la cultura del todo libre. Entonces, los poetas van a volver a ser lo que eran en el pasado, es decir, hacían su obra gratuitamente y o te subvencionaban por otros motivos o simplemente para que estés en el lugar recitándolos, pero a los poetas del pasado no se les pagaba. Bueno, en otra época siempre se hacía la distinción entre el trovador y el juglar, ¿no? El trovador era aquel que se había camelado a un noble, ¿no? O a un clérigo que tenía buenas posesiones y que por lo tanto le podía garantizar una vida regalada, ¿no? Y luego estaba el juglar, que tenía que buscarse la vida por los pueblos, ¿no? Que recitaba sus poemas y, oye, pues un vecino le daba un chorizo, otro le daba una docena de huevos y así iba tirando, ¿no? A lo mejor ahora nos toca volver a hacer esto, Vamos a volver a eso. A lo mejor nos toca, unos pocos conseguirán ser trovadores, pero los demás tendrán que ganarse la vida como juglares. Espido. Pero mira, Juan Manuel, tú hablabas de ese fetichismo, ¿no? En el caso del libro se da en las primeras ediciones y con algunos autores. Pero también hay otra diferencia esencial, que es que en el caso de las grabaciones de música popular, y también en la literatura hay unos intermediarios muy poderosos que son empresas que en muchas ocasiones impiden el que exista un mecenazgo. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? A una editorial, por ejemplo. Ah, bien, te es entiendo. decir, lo que se hace es asegurar la distribución y en cierta medida determinadas ventas, arriesgando un dinero. Exactamente igual que la discográfica y supongo, es un tema que conozco menos, que las productoras de cine. Entonces, ¿hay un interés mayor o menor por parte del espectador? Sí, pero está mediatizado precisamente por la presencia de esas discográficas, de esas editoriales, mientras que en el caso de otras formas artísticas, al no existir ese intermediario, tenemos que buscar un mecenas, tenemos que buscar a alguien que permita que esa obra primero se realice y después llegue a un público más o menos mayor. Por lo tanto, creo que hay unas diferencias enormes. ¿Qué va a pasar en un futuro? Ilia hablaba del todo gratis. Ya veremos, porque exactamente igual que los poetas, que sois peculiares, ¿no?
no obtendréis No, ni tú también veréis. eres poeta o poetisa. Tienes publicado Poeta, bueno, en fin. un libro, ¿cómo se llama? Alá la Blanca. Alá la Blanca. Pero principalmente soy narradora, Sí, es bien, donde bien, además bien. me siento más cómoda. Bueno, pues exactamente igual que los poetas, casi nunca han conseguido una remuneración por su obra, pero sí por la escenificación o sí por el momento de acceso a esa obra. Los escritores llevamos tiempo haciendo exactamente lo mismo. ¿Que habrá que dar una vuelta de tuerca? Que nuestra escenificación, lectura de obras, intervención tenga que ser distinta, pero eso sí que es insustituible. El contacto inmediato y directo con un autor. Tendremos que recuperar las armas de la retórica, porque las conferencias de los escritores hoy por hoy son un tostonazo tremendo, ¿no? Tenemos que no las de recuperar todos, no la las de vis todos. cómica, etcétera, etcétera. Oye, quería preguntarte, porque tú, Espidor, regentas una empresa de proyectos culturales, una empresa que trata de impulsar Sí. actividades culturales y que buscas, además, quienes las financien o patrocinen, ¿no? Sí, La empresa E+F. En tu experiencia personal, ¿crees que hay base en España para un verdadero mecenazgo? Bueno, es que mi relación con algunos de mis clientes ha sido como la de Miguel Ángel con el Papa, no te creas. Y además sin final feliz, a lo mejor, ¿no? No, sí, hasta ahora, por suerte, con todos los clientes ha habido por lo menos una obra, ¿no? Pero es conflictiva, es una relación conflictiva. Y no, en el caso de los míos, no por ignorancia, sino muchas veces porque tienen una idea muy clara de qué es lo que quieren hacer y quieren que la rubriques tú, pero a su manera. Entonces, estaba muy bien que Julio II renunciara a los dorados en los apóstoles. Sin embargo, hay mucha gente que desea precisamente que sean dorados los apóstoles. Hay base ahora mismo solamente, como decía al principio de intervención, si se rentabiliza, solamente si encuentran las firmas, las marcas, los clientes en general, da igual, que eso les pone en valor. Y precisamente una de las cosas que yo hago más es intentar vincular todo el mundo de la cultura con elementos y con firmas y con marcas que no tengan nada que ver y que por lo tanto ganan presencia mediática y ganan también prestigio a través de una obra concreta. María antes nos preguntaba por las subvenciones, ¿no? Que efectivamente no hay que confundir con el mecenazgo, las subvenciones de las administraciones públicas, digámoslo así, que no hay que confundir con el mecenazgo, pero que de alguna manera, sobre todo en los últimos tiempos, yo me atrevería a decir que sobre todo en esta última fase democrática de nuestra historia, pues de alguna manera han suplantado al mecenazgo, ¿no? Fernando Castro Flores, antes decías que consideras que eso es una etapa moribunda, es decir, que eso ya casi es hablar del pasado. Pero bueno, en todo caso es un presente, o es un pasado que se resiste a morir, ¿no? ¿Tú en verdad piensas que la cultura española va a poder prescindir de las subvenciones? ¿Crees que al desaparecer las subvenciones, que de esto se habla efectivamente, que las subvenciones están en fase de extinción, ¿no crees que si desaparecen las subvenciones la cultura española se desploma? No, la cultura española... Hay ámbitos, como tú bien sabes, como el cine, por ejemplo, que ahora mismo sin subvenciones sería inviable, ¿no? Sí, pues cierto cine, Tal y ¿no? como está planteado. Cierto cine, incluso habría que hablar de ese cine que recibió subvenciones para películas que nunca se llegaron ni a estrenar. Es decir, algún día habría que sacar el catálogo de todas las películas y la gente que hablando claro, trincó subvenciones y se montó en la escala de agarrar subvenciones como con una mano haciendo el saludo a lo egipcio y fue consiguiendo subvenciones una detrás de otras. Entonces yo creo que habrá que hacer un día el catálogo de qué ha sido la cultura de la subvención como cultura general. Es decir, uno tenía una idea más o menos macabra o brillante o ridícula, acudía, le daban una subvención. Incluso había quien le daban una subvención sin haberla pedido. Y entonces luego te llamaban y te decían, pero si yo no pedí esta subvención, a mí me pasó una vez, miré una subvención y no sabía por qué, y dije, pero es que no la he pedido, y dije, voy a devolver dinero, y me dije, no lo devuelvas que nos haces un lío, ejecuta lo que has propuesto. Digo, si no he propuesto nada, ejecuta. Y yo estuve a punto de ejecutarlo yéndome a comer a un restaurante y ejecutando la subvención. Pero claro, la subvención te caía como una especie de maná continuo y eso no puede ser. Hijo, qué suerte, sobre todo porque porque, no, porque las subvenciones era como una especie de inercia y un pesebre de subvencionados y luego unos estrategas en pedirlas, en conseguirlas, en formar parte incluso de los propios jurados que se autosubvencionaban. Yo sí creo que eso
hará que desaparezca pues una especie de pelagra y de pelaje bastante áspero que ha afectado nuestra cultura, y creo que no se va necesariamente a caer. Evidentemente hay una cosa también clara: somos un país que tiene un concepto no solo de cultura como servicio público. Tenemos una idea de cultura que no nos la hemos inventado nosotros, que es subsidiaria una cierta idea de cultura que la crea Malraux, o de qué es un ministerio de cultura, y yo creo que nosotros entendemos que a través de nuestros impuestos hay que financiar ciertas cosas, una de las cuales es la cultura. Entonces yo creo que sí que hay que hacer un debate de qué cosas pensamos que en la cultura es fundamental que se mantengan. Por supuesto, la educación musical. Es decir, sí creo que hay momentos en los que es bastante duro de aceptar qué tipo de gasto se hace en la música, en las artes plásticas, en el teatro, con ciertas producciones que son pólvora del rey y que son el auténtico desvarío, y ciertas programaciones, porque siempre nos ponemos a caldo con el arte contemporáneo, con las artes plásticas, como si fuera el cono de eyección de lo perverso. Y sin embargo hay en la arquitectura, en la música, en la ópera, unas programaciones tan ridículas, tan casposas, tan presuntuosas, que habría que revisarlas. Decía Gramsci, fallecido también en el 37, ¿no?, que entre el presente y el futuro hay un momento en el que lo antiguo no desaparece y lo nuevo solo se apunta, y él llama a ese momento el momento de los síntomas mórbidos. Nosotros estamos en ese momento, el momento de los síntomas mórbidos. Es decir, veremos cómo ciertas cosas no dejarán de ser subvencionadas, sino que serán subvencionadas hasta reventar. Es decir, la estética del torrente o a lo torrente, esa estética creo que continuará y se evaporará por su obsolescencia obesa. Pero otras cosas creo que desaparecerán y renacerán con más fuerza. Por ejemplo, la poesía. Estamos en un momento en el que los jóvenes están apostando mucho por la poesía. Y yo creo que hay un momento de enorme renacimiento en el impulso poético de los jóvenes, y lo notas en lecturas en bares, en lecturas en encuentros, en congresos de jóvenes poetas. Y sí creo que hay una tensión cultural, una tensión artística de una generación que es una generación que sabe que va a ser precaria, que desafortunadamente lo sabe, que está muy bien preparada, que está muy bien formada, que tiene talento, y que son esos alumnos de los que hablabas tú, que todos los que somos profesores sufrimos mucho viendo gente con talento que sabemos que va a ir al paro, va a ir a la calle. Pero estoy convencido de una cosa: hay un capital creativo, cultural y una masa crítica ahí tan poderosa que estoy convencido que saltará por encima de las dificultades del presente y saltará por encima de nosotros. Es decir, estoy convencido de que habrá un gran conflicto cultural, espero que creativo, entre lo que llamaría la generación corcho, de la que formamos todos parte, que es que somos gente, digamos, que hemos conseguido mal que bien llegar a una cierta edad, no ya los maestros venerables, pero que estamos ahí instalados a lo mejor en los periódicos o en las editoriales o en ciertas instituciones, y esa generación que tiene entre 25 y 34, que no se ha instalado institucionalmente, que no va a encontrar subvenciones, pero que tiene que encontrar un camino cultural. Y yo sí creo que tendremos un momento de conflictividad sana y de batalla cultural donde se debatan cosas, no como ha pasado hasta ahora. Hemos tenido una época de buscar la pela, de buscar subvenciones. Ahora tenemos que buscar ideas nuevas, proyectos nuevos. Y es así como nos renovaremos. Lo decía Mao, el mundo está fatal, por tanto es un momento excelente. No se puede ir a peor. Y peor que estamos no vamos a estar. Por tanto, hay que tener un optimismo casi nihilista. Valga el oxímoron. Ilia y Antón. Sí, yo la verdad es que no soy tan optimista, pero creo que destruir el sistema de subvenciones de manera radical puede ser un desastre, porque las cosas necesitan normalmente una transición. Lo que pasa es que sí que hay que subvencionar obras que lo merezcan y ver resultados. O sea, no es lo que se ha hecho hasta ahora. Eso por un lado. Por otro lado, habría que hablar también... ¿Pero quién establece el criterio de lo que claro, merece? Es ahí que está el problema. Ahí está el problema. Porque ¿quién te lo va a hacer? Los funcionarios siniestros del lo que hay que buscar Ministerio es de Cultura. Es una cosa que da miedo. Claro. Lo que hay que buscar es buenos jueces estéticamente, como Julio II, pero ahora no están esos jueces. O no es fácil encontrarlos, o no se quiere encontrarlos. Quizá mejor esto. Por otro lado, el criterio las únicamente becas. Del éxito o de la aceptación del público es dudoso, claro, porque entonces efectivamente subvencionarías películas como Torrente, muy taquilleras y en cambio... El Rey León. Y el Rey León. Claro, es decir, es que el criterio es complicado, pero sigue, perdona. Sí, pero hay otro sistema de subvención que son las becas, que son ayudas de otro tipo, ¿no? Especialmente para la gente joven o para gente que tiene un proyecto determinado y que va a durar para hacer ese desarrollo. Y luego está lo que sería la subvención al sistema general de lo que podríamos llamar infraestructuras, es decir, conservatorios,
bibliotecas, ayudas sobre todo a la traducción de libros. Por ejemplo, sabemos que en España la poesía, si no recibe ayudas a la traducción, muy difícilmente se edita fuera de España, porque es que es algo que no da dinero. Pero, sin embargo, da prestigio. Y como se veía en la película, la cultura en concreto está ligada también en el sistema de subvenciones al prestigio de un país, de una nación. Se habla ahora de que una de las grandes posibilidades de ingresos de España es el español, el castellano. El idioma. El idioma. La poesía no da dinero, pero sí que da un prestigio que atrae a lectores y no son pocos los que gustan aprender un idioma leyendo a sus grandes autores. Bien, es decir, se puede vertebrar de otra manera. Lo que está claro es que el sistema, tal y como ha funcionado hasta ahora, no parece que pueda seguir. Yo no lo veo claro lo que dice Fernando por la cuestión de que hay un problema muy grave y es la falta del sistema educativo. Es decir, se está produciendo una generación que educativamente, aunque estudie más años, algunos dejan mucho que desear. Siempre hay gente muy valiosa. Yo conozco jóvenes estupendos que pasan por la universidad, pero la mayoría ahora el problema es que tienen las puertas cerradas, porque las subvenciones se las llevan siempre los mismos, hasta ahora. Sobre esas subvenciones que se llevan siempre los mismos, Antón, tenemos 3 minutos. Sí, yo disfrutando de tu disertación, porque estás hablando de un ideal. Me parecería estupendo todo lo que te hablas en torno a las subvenciones. Coincide con lo que yo he dicho hace un momento, que sea la sociedad quien subvenciona a los creadores y a los artistas y a los intelectuales. Esto no se ha producido todavía. Pero coincido más con él en el sentido de que sin subvenciones, hoy la sociedad española no está preparada para que esto ocurra. No puede ocurrir. Sin subvenciones diríamos un pequeño cataclismo o gran cataclismo. Por descontado los poetas. Los poetas es la hermana más pobre todavía que la música. El poeta es un ser que vive un poco en la poesía, en el mundo de la imaginación, de la sensibilidad, de la creación, pero no en el mundo de la realidad, del pane nostrum cotidiano. Entonces, si no hubiese subvenciones, sería imposible. La novela tiene ventajas porque tienes lectores que compran un libro. La música igual que la poesía. Si no hubiese subvenciones, ¿qué harían los compositores? Si les cuesta dinero. No, yo creo que de momento las subvenciones pueden modificarse el sistema para lograr las subvenciones. Pero creo que la sociedad es la que dirá en su momento cuándo las subvenciones ya no son necesarias. Y de momento no está preparada esta sociedad nuestra para que ocurra. Quizá habrá que empezar a podar, ¿no? Habrá que podar el frondosísimo árbol de las subvenciones. Y también quizá el artista a lo mejor tiene que empezar a asimilar una idea que yo entiendo que es complicada, pero que por otra parte es una idea con la que el artista convivió durante siglos, que es que no puede vivir de su arte. Es decir, que a lo mejor tiene que desarrollar otro oficio. Eso por descontado, con subvención y sin subvención. O dedicación, o sea que a lo mejor tiene que ser fontanero y poeta. Bueno, o tiene que ser político, o taxista también, como en Londres. O taxista y pintor. Quiero decir que esto también es una cosa que habrá que empezar a considerar. Yo, a la vista de todo lo que se ha hablado aquí, Espido, yo sospecho que los novelistas somos los únicos que no tenemos subvenciones o que no las... Yo estoy desolada. Después de ir a hablar a Fernando... Yo creo que no son los que menos subvenciones tenemos y quizá los que tengamos que abrir ahí brecha para buscar mecenas, ¿no? Y los arquitectos que ni las necesitan de tanto dinero como les cae. Los arquitectos les cae tanto dinero que no piden... Tenemos que dedicar un programa a la arquitectura, querido Fernando, que sé que es una arte en la que tú ves además una especial oscuridad, opacidad, una especial decadencia y podredumbre, ¿no? Seguramente que habrá oportunidad para ello en una próxima edición de Lágrimas en la lluvia. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras valiosísimas aportaciones. Muchísimas gracias a todos ustedes que cada semana nos siguen fielmente. En apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa.
Y la semana próxima trataremos de conocer un poco mejor a una de las figuras más influyentes del siglo XX, el neurólogo austriaco Sigmund Freud, así como el método terapéutico que lo haría célebre, el llamado psicoanálisis. En principio concebido como un remedio aplicable a las neurosis y otras enfermedades mentales, pero que acabaría convirtiéndose en una doctrina filosófica y antropológica que terminaría por desbordar el recinto de la clínica para erigirse en una muy discutible visión de la naturaleza humana que impregna toda la cultura moderna. Ilustraremos nuestro coloquio con Recuerda, un irresistible drama lleno de suspense interpretado por Ingrid Bergman y Gregory Peck y dirigido por la mano maestra de Alfred Hitchcock, en el que un paciente aquejado de amnesia y acusado de asesinato tratará con la ayuda de una psiquiatra de recuperar su pasado mediante la interpretación de sus sueños más recientes, para cuya reconstrucción visual, por cierto, Hitchcock contó con la colaboración nada más y nada menos que de Salvador Dalí. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.